El tema de hoy, la santidad y el hombre. Según el tema general, ¿qué es el tema general? Todo el tiempo estamos viendo los viernes, ¿recuerdan? La perfecta voluntad de Dios acerca del hombre. Amén. Ya miramos 1 Pedro 1, 13, 21. Hoy con el tema de la santidad y el hombre. 1 Pedro 1, 13 a 21. ¿Ya? ¿Encontramos? Vamos a leer juntamente. Ya vamos a leer en turno. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de la carne, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todo junto, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Ya, Dios es Dios santo. En la Biblia habla de la santidad, del santo, más o menos como 300 veces que habla de la santidad y acerca de la santidad. Pero hablar de Dios como santo, Dios santo, apenas 2 o 3 veces en toda la Biblia menciona. ¿Por qué causa? Porque Dios es el único santo. No hay otro que es santo. Únicamente quien es santo es nuestro Dios. Así que ni necesita contar que Dios es santo. Antes de que nosotros llamamos a Dios, tenemos que tomar en cuenta Él es único santo. Por eso, en la Biblia no habla directamente que Dios es santo. Cuando creemos en Dios único, ya consideramos Él es santísimo. No hay otro Dios como Él. Amén. Pero, entonces, ¿a qué estaba hablando de los santos? Que más, como 300 veces que aparece en la Biblia acerca de la santidad. Santo, santo, santo. ¿De qué está hablando? Los instrumentos que Dios usa. Y también los ángeles santos. ¿Cuántas veces dice cuando aparecen los ángeles? Santo ángeles. ¿Sí o no? Los ángeles santos y también el pueblo santo. Al pueblo de Dios también había llamado pueblo santo. Y también el templo santo y también el día santo. O sea, hoy en día también hablamos el día del Señor. Entonces, mirando los términos que utiliza en la Biblia, la santidad, ¿a qué está dedicando? Todo lo que está alrededor de Dios o todo lo que pertenece a nuestro Dios, a ellos se llama santo. Amén. ¿Está entendiendo? ¿A qué llama santo? Todo lo que está alrededor de Dios y todo lo que pertenece a nuestro Dios. Así que para Dios no necesita decir que Él es santo, porque Él es único. Él es único en realidad, es el santo. Pero lo más importante, llamar a Dios santo, es la relación entre Dios santo y nosotros. Ante Dios santo. Ante Dios nosotros, ¿qué relación tenemos? Solamente nosotros reconocemos que Dios es santísimo,
Esa confesión no te trae la salvación, no te trae la vida. Recuerda cuando Jesús empezaba su vida pública, ¿sí o no? En la sinagoga Capernaum, la primera predicación que él había dado, ¿qué sucedió? Los demonios manifestando, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Recuerda, no? ¿Por qué tú viniste a nosotros, el Hijo de Dios Santísimo? Has venido para destruirnos. ¿Está entendiendo? Es que hasta los demonios, ¿cómo reconoció a Jesús? Como Dios Santísimo, ¿sí o no? Es que por confesar que Jesús es el Hijo de Dios Santísimo, ellos han recibido la salvación. Ese espíritu inmundo, ese espíritu demonio, que se convirtió en demonio santo, no. Jamás existe demonio santo, ¿no? Demonio en sí, los espíritus inmundos. Así que cuando nosotros hablamos de la santidad, hablamos de lo santo, tenemos que entender muy bien qué significa la santidad de Dios. Como hasta Hijo de Dios también, Hijo Santo de Dios. El nombre de Dios también que dice el nombre santo. El templo, los ángeles, todos los que están, el santo. Pero también incluye todas las obras que Dios hace también son santos. ¿Qué? Todas las obras, todos los trabajos que Dios hace, ¿cómo se llama? Son santos. En el mundo, ¿utiliza esa palabra santo, santidad? Antes de que ustedes vinieran a la iglesia, ¿habían escuchado santo? ¿Sí o no? ¿Hablamos a un amigo santo amigo? ¿Sí o no? O sea, la palabra santidad no es la palabra secular, sino es la palabra espiritual. Cuando ya viene a Dios, cuando ya congrega la iglesia, empezamos a usar ese término. Incluso a nosotros mismos. ¿Cómo nos llama? Santos. ¿Sí o no? La Biblia, ¿cómo nos refiere? Somos santos. Hijo santo, también somos santos. Así que cuando nosotros reconocemos la palabra santidad, la santo, tenemos que también, al mismo tiempo, tenemos que tomar en cuenta, estamos hablando en el sentido espiritual. Porque la santidad contiene la naturaleza de Dios. ¿Qué contiene? La naturaleza de Dios. Es un vocabulario muy espiritual. Así que todas las cosas, cuando Dios dice, esto es santo, también se convierte en santo. Así que, de tal manera, otra vez repito, todas las cosas pertenecen a Dios, son santos. Si no pertenece a Dios, ¿es santo? No. Solamente las cosas santas que se convierten cuando tú acercas, cuando tú perteneces a Dios santo. Pero, ser santo, ¿qué significa? O sea, en el Antiguo Testamento Dios escogió un solo pueblo, que es Israel. Pero solamente el pueblo israelí era un pueblo fuerte, excelente. Había otros pueblos más fuertes, más excelentes, que tenían más inteligencia, más capacidad. Pero a ellos Dios no ha llamado, sino solamente a Israel llamó mi pueblo santo. ¿Está entendiendo? Ningún otro pueblo Dios llamó el pueblo santo, sino solamente al pueblo israelí. Así que a través de esa expresión, ¿qué podemos entender? Ser santo significa estar dominio de Dios. ¿Qué significa? Estar dominio de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que sea bajo su dominio, para que recibiera su gobierno. O sea, todo lo que recibe su gobierno, su dominio, a estos llama santo. Salmo 103 dice que Dios creó todas las cosas y luego nosotros también somos de Él. Si cada uno de nosotros pertenecemos a Dios, ¿qué hacemos nosotros? También somos santos. Por eso no es extraño que llamarnos unos a otros nosotros que somos santos. Tú eres santo. ¿Sí o no? No está hablando un ídolo, santo, santa, sino a cada uno de nosotros quienes pertenece a Dios. En otra palabra, que recibimos su gobierno, somos santos. Ya, todos juntos, yo soy santo.
Yo soy santo. Yo soy santo. Yo soy santo. Amén. Ahora ustedes entienden cuando nosotros seamos santos, ¿qué significa? Que pertenecemos a Dios y luego que recibimos su gobierno, su dominio. O sea, en otra palabra, que todos nosotros vivimos conforme en el dominio de su mandamiento, según su voluntad. Amén. Así que los santos, ¿quién es? Que Dios gobierna y disciplina y cría. O sea, Dios mismo directamente a nosotros, ¿qué hace? Nos hace crecer, nos hace gobernar, Él gobierna sobre nosotros, haciendo crecer en espíritu. Amén. Hasta un día entre semana, el día del Señor, ¿sí o no? También Dios santificó el día del Señor en los domingos. Por eso siempre estoy enfatizando. ¿Por qué? El día santo, ¿qué significa? Dios también apartó, o sea, Dios ha hecho pertenecer a Él. Haciendo un día santo, ¿qué quiere que nosotros hagamos? Si nosotros también somos santos, que recibimos el gobierno de Dios, ¿qué tenemos que hacer? También tenemos que guardar ese día santo. Porque ese día ya no pertenece al hombre, sino a Dios. El día santo, el día del Señor, ¿a quién pertenece? A Dios. No es nosotros, ya el día santo ya no es de nosotros, sino es de Dios. Así que ese día tiene que ser usado ¿para quién? Para Dios, por Dios. Amén. Como el diezmo, Malaquía, ¿qué dijo? El diezmo es mío. Tráeme a mi alfolí, ¿sí o no? Y los que habían robado el diezmo, las ofrendas, que dice, la nación toda es ladrones. Me ha robado, ¿sí o no? Porque Dios apartó el diezmo, las ofrendas como suyos. Cuando se ha apartado para Dios, cuando Dios toma en cuenta que es mío, que es, son santos. Así que el diezmo ante Dios, ¿qué es? Santo. Así que si robamos de Dios, recibiremos la bendición de Dios. Dios santificó el día del Señor para que guardemos conforme a su voluntad. También nosotros, el diezmo, también tenemos que guardarlo, porque ya no es de nosotros. Ya no pertenece a nosotros. ¿A quién pertenece? A Dios. Ustedes tienen que reconocer, el diezmo ya no es suyo. ¿De quién es? Es de Dios. Robando de Dios, nadie puede recibir la bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros. Amén. Ya. Así que hasta los ángeles de los cielos, que Dios había hecho santificado, ¿sí o no? Que ha hecho apartado para Él, para que todos los ángeles que están en el cielo, en el mundo espiritual, ¿para qué sirvieran a Él? Para que viviera en su santidad. Pero todos nosotros sabemos, un día, un ángel de ellos, ¿qué hizo? Rebeló contra Dios. Así que ese ángel, o sea, ese Satanás, que se apartó de la santidad de Dios, a eso que se llama la corrupción. Anteriormente aprendemos qué es corrupción, que es salir de su dignidad, o sea, salir de su lugar. Amén. O sea, Dios santificó a todos los ángeles para que vivieran en la santidad de Dios, perteneciendo a Dios. Pero uno de los ángeles no quería ser Dios, no quiere ser parte de Dios. No, también yo quiero ser como Dios. Rebeló contra Dios, traicionó contra Dios. En aquel momento Dios, como mira, es inmundo, es sucio, ya está corrompido. Por eso fue expulsado ¿a dónde? A la tierra. Por eso el diablo en la Biblia, ¿cómo se refiere? Baal-zebub. ¿Qué significa Baal-zebub? ¿Recuerda? Es la casa el dueño de la casa de excrementos. ¿Está entendiendo? ¿Qué es? El dueño de la casa de excremento. Cuando hablamos de la suciedad, ¿cuál simboliza más sucio? Excremento, ¿no? La caca. ¿Sí o no? Así que espiritualmente es más sucio que es el diablo, Satanás, que cayó del cielo. Por eso a él refiere Baal-zebub, o sea, rey de toda la suciedad. Así que con esa inmundicia, ¿podría acercar a Dios santo? Ya está lejos de su presencia.
O sea, él ya no quiso dominio de Dios, ya no quería recibir el gobierno de Dios, ya no quería ser parte de Dios. Por eso fue corrompido. Fue corrompido y está inmundo, que Dios dice. Mira, la iglesia es santa, ¿sí o no? El templo de Dios es santo. Pero ¿significa que tú estando en el templo de Dios que tú eres santo? Porque ayer también Basha había dado testimonio, el miércoles cuando estábamos cantando, de ella manifestó demonios. Y luego nadie preguntaba, ¿cómo puede ocurrir en la iglesia que buscando, adorando a Dios, cómo puede manifestar los demonios? ¿Es posible o no? ¿Sí o no? Sí. Cuando Jesús predicaba, ¿en dónde manifestó los demonios? En la misma sinagoga donde aprende de la palabra. ¿Sí o no? Como la iglesia. ¿Por qué? Aunque estamos en lugar santo, eso no significa que tú eres santo. Tú eres santo. Cuando tú no perteneces, tú no recibes el gobierno, tú no recibes dominio de Dios. Entonces, obvio, espíritu inmundo puede estar en ti. También tú mismo, ante ojo de Dios, puedes ser inmundo, inmunda. Por eso en Mateo, capítulo 13, 49, miramos. Mateo 13, 49. Ya. Vamos a leer. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué está hablando? Entre los justos, ¿qué va a apartar? Los malos. ¿De qué está hablando? A los que congregan a la iglesia. No piensan solamente por congregar a la iglesia, tú eres santa, tú eres santo. Si tú no recibes gobierno de Dios, si no eres de Dios, amén. Así que en el final, ¿qué va a hacer? Dios enviando los santos ángeles va a distinguir entre los que son de Dios, los que no son de Dios, los que están inmundos. Amén. Los que están inmundos. No solamente aquí, sí, continuamente está hablando también entre la de pesca, los buenos peces, ¿a dónde llevan? A un lugar, pero otros que están malos, ¿qué hacen? Lo echan, también lo botan. También el buen trigo al granero, pero la cizaña, ¿a qué manda? Al fuego, ¿sí o no? Toda la Biblia está hablando eso, ¿sí o no? Es que ustedes no tienen que estar seguros, yo congrego, yo pertenezco a la Iglesia Santo Gozo para México. Eso no te garantiza que tú eres santo. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios, nadie puede entrar al cielo. Sino cuando tú no eres de Dios, si tú no eres santificado. Amén. Ya, también miramos para confirmar más. Mateo 22, 13. Mateo 22. Ya, mejor 11 a 13. ¿Sí? Vamos a leer todo junto. ¿Encontramos? Vamos a leer. 11 a 13. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, echadle en la tiniebla de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está hablando? A la boda del Cordero. Cuando el rey viene, cuando Jesús viene de nuevo, ¿a quién busca? Los que están vestidos de la ropa blanca, o sea, vestido de la boda. O sea, ese vestido, ¿cómo puede conseguir? Con la santidad. ¿Sí o no? Los santos. En Cristo Jesús, Dios viste de la vestidura blanca de la boda del Cordero en espíritu. Pero si no estás vestido,
¿Qué va a pasar? ¿Qué está diciendo aquí? Será dado y será echado a la tiniebla de afuera. Capítulo 8 también, 12. Yo leo. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Aunque sean los hijos del reino, si tú no estás preparado en santidad, ¿qué va a hacer? Será echado a las tinieblas de afuera. Una sola vez Jesús está diciendo, en varias partes Jesús repetidamente estaba hablando. Jesús primeramente enviando sus ángeles va a distinguir entre los malos que no son santos, que no pertenecen a Dios, y los justos. Y los malos echan al fuego. Pero entre los justos que no están preparados en santidad, no están preparados con la boda del Cordero, para la boda del Cordero con la vestidura de la ropa blanca, ¿a dónde echan? A las tinieblas de afuera, donde hay llanto y crujir de dientes. Amén. Así que nosotros tenemos que procurar llevar la vida en santidad. Primeramente, Romanos 13:14, vamos a ver. Romanos 13:14. Todo encontramos con voz alta. Vamos a leer. Romanos capítulo 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué está recomendando Dios? Que vestimos de Jesucristo. Amén. Tenemos que vestir nuestro espíritu del Señor Jesucristo. Al momento cuando tú crees en Jesús, ¿qué hace? Que nuestro espíritu recibimos el espíritu de Cristo. Tenemos que ser vestidos del Señor Jesucristo. Porque todo el tiempo en nuestra vida espiritual procuramos seguir a su camino, negando de nosotros. Eso es para vestir del Señor Jesucristo. Que el mundo conozca en nosotros que Jesús está vivo. Amén. Así que cada uno de nosotros, ¿de qué tenemos que vestir? Del Señor Jesucristo. No siguiendo los deseos de la carne. O sea, cuando tú sigues para el deseo de la carne, tú puedes estar vestido del Señor Jesucristo. ¿A quién tenemos que seguir? Al Señor Jesucristo. Vamos a repetir. Yo voy a vestir del Señor Jesucristo. 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 Así que la Biblia habla, los santos, ¿quiénes? Son los que han sido posesión de Dios. Amén. Todos los que han sido posesión de Dios. Por eso también, como 1 Pedro, donde leímos, seáis santo porque yo soy santo. Si seamos de Dios, si seamos posesión de Dios, cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que ser? También tenemos que ser santo. Tenemos que llevar la vida en santidad. Pero esta santidad no por apariencia. 1 Pedro, otra vez repetimos. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Ya, uno. Ya. Desde 15. Vamos a leer. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, condicios en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. ¿Qué está diciendo? Cuando nosotros seamos santos, que Dios, ¿qué dice? Que mira nuestra acepción. No andar como los fariseos, saduceos, los sacerdotes. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿cómo ellos andaban? ¿Cómo ellos pensaban? Que eran santos, ¿sí o no? Su santidad, ¿en qué manera ellos habían mostrado? A través de su apariencia, ¿sí o no? Con vestido elegante, ¿sí o no? Ustedes habían visto la película La Pasión de Cristo, ¿sí o no?
¿Cómo visten los sacerdotes? ¿Cómo visten ellos? Bien elegantes. Y también todo el tiempo orando delante de Dios, llevando la vida como muy piadosa. ¿Sí o no? Mucha gente confunde en esa manera. La santidad piensa que nosotros vestimos en esta manera, hablamos que un poco más solemne, que llamamos la vida piadosa. No. La santidad no es de apariencia. Por eso aquí Dios dice, Dios no hace acepción de personas. Dios no interesa tu apariencia, sino tu corazón. Amén. Que tu corazón realmente recibe el gobierno de Dios o no. Realmente todo el tiempo tú buscas el consejo de Dios, tú buscas la palabra de Dios, todo el tiempo cuenta con Dios. Realmente tú todo el tiempo reconoces que yo soy de Dios, yo recibo su gobierno, Dios está en mí, yo soy de Él. Esto es la santidad. Amén. Más que por apariencia, porque nosotros vestimos bien, hablamos noblemente, porque andamos piadosamente. Sino, ¿cuándo? Cuando nosotros reconocemos que somos de Dios. Vivamos siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que ligado con Dios, viviendo conforme a su palabra. Amén. Ya. Entonces, ¿en qué manera Dios pueda limpiar a nosotros? Pero antes de pasar esa parte, miramos. Así que Dios no mira nuestra apariencia, sino nuestro corazón. Mateo 15:8 también Jesús dijo, este pueblo honra en su boca, pero su corazón está lejos. Es que muchas veces, sorprendentemente, cuando yo predico la palabra, a los cristianos también hablan muy bonito. Yo no he visto casi ningún hermano que no habla bien, sino todos hablan, yo amo a Dios con toda mi vida, con todo mi corazón. Pero ¿será verdad? Pero yo veo muchas veces su corazón está lejos de Dios. Habla bonito, pero su hecho no habla. ¿Sí o no? Su corazón está lejos. De esa manera nadie Dios agradaría. Así que primeramente tenemos que cuidar nuestro corazón. Nuestro corazón siempre tiene que estar ligado con Dios. Hablamos de la unión, ¿sí o no? El domingo Pastor Ari que había predicado sobre la unión entre Dios y el hombre. ¿Por qué Dios envió a Jesús? ¿Por qué nos envió el Espíritu Santo? ¿Por qué mismo bautismo hemos recibido? Para que seamos uno con Dios. Amén. Así que para ser santo también tenemos que tener la unión en nuestro corazón con Dios. Amén. Ya. Así que nuestro corazón, si no está apartado de Dios, no es santo. Cuando nuestro corazón está apartado de Dios, no estamos en santidad. Para entregar el culto también. En el culto, ¿qué hacemos? Vemos a Dios. Vemos a Dios santo. Entonces, ¿quién puede ver a Dios? ¿Quién puede encontrar con Dios? ¿No piensa usted de todo lo que viene a la iglesia que puedan encontrar con Dios? Claramente la Biblia desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis habla los que tienen éxito en el culto, o sea, los que han encontrado con Dios, los que han sido despreciados su culto ante Dios. Abel encontró con Dios, pero Caín no encontró con Dios. Caín no aceptó su ofrenda. De Caín, Dios no aceptó su ofrenda, ¿sí o no? Hoy en día también. Entonces, ¿de quién Jesús recibe nuestro culto? O sea, ¿de quiénes nosotros podemos tener encuentro con Dios en el día del Señor, en cada culto que nosotros entregamos? ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden tener encuentro verdadero con Dios? ¿Quién será? Con corazón, en otra palabra, hoy el tema que es la santidad. O sea, los que reciben gobierno de Dios. Tu vida, ¿sí o no? Tu vida recibe completa revelación de Dios. Que reciba el gobierno de Dios. Esa persona Dios acepta. Porque tú estás reconociendo tu vida propia, tu corazón propio, que yo soy de Dios. Yo siempre escucho la palabra, yo sigo su palabra, yo recibo su gobierno. A esa persona Dios va a manifestar. Amén. Aun siendo tú desobediente, creyendo en Dios, en tu manera. Nosotros podemos seleccionar la palabra de Dios.
Algunas cosas que te agrade, tú obedeces. Las cosas no te agradan, tú no obedeces. Orar sin cesar. Ay, no me gusta orar. Me cuesta orar. Ay, echa fuera demonios en mi nombre. ¿No es el orden de Dios? ¿Sí o no? Ay, no me gusta echar fuera demonios. Hablar don de lengua no es de Dios. No es el mandamiento. Ay, no me gusta porque me molesta. A esas personas Dios va a recibir. ¿Sí o no? Es que ninguno de nosotros no queremos recibir el gobierno completo de Dios. Tu culto siempre estaría fallando. Amén. Tu culto estaría fallando. Por eso no hay bendiciones, no hay presencia en tu vida. No hay quebrantamiento, no hay toque de Dios. A quien Dios manifiesta, al que recibe gobierno completo de Dios. Amén. O sea, recibe toda la palabra como el mandamiento. En aquel entonces, Dios también recibe de todos nosotros. Cuando nuestro espíritu sea de Dios, nuestro espíritu es santo. Cuando nuestro espíritu está santo, cuando seamos de Dios. Nuestro material también, cuando tú entregas ante Dios, este material ya no es secular, ya no es del mundo, es de material santo. Amén. Ese material santo, la ofrenda santa. O sea, todo lo que entregamos, apartamos de Dios como Dios toma, santo. Y también nuestra familia, ¿en qué momento sería santa? Cuando toda la familia nuestra, que seamos de Dios. Amén. De esa manera nosotros llevamos la vida en santidad. Vivir conforme al dominio de Dios. Muchos cuando vengan a la iglesia, piensan la santidad. Los que tomaban antes ya no toman. Los que eran drogadictos ya no están drogando. Así que ya soy santo, ya limpié. ¿Sí o no? Eso no significa la santidad. Tu vida ha cambiado, tu vida ha sido tocada, pero Dios no toma en cuenta que tú eres santo. ¿Por qué? En el mundo, aunque no conoce a Dios, no se ha liberado de la drogadicción, del alcoholismo, ¿sí o no? De malos hábitos. Hay personas que dejan de su vivir anteriormente, que era mala, ¿sí o no? Eso no significa la santidad. A la iglesia no vinimos para hacer esas cosas, sino ¿para qué? Para recibir el gobierno de Dios, para ser santo como Dios. Amén. Es que únicamente lo que recibe el gobierno de Dios es santo. Entre todas las cosas que pertenece a Dios es santo ante ojo de Dios. Pero todas las cosas que no pertenecen a Dios, ¿cómo consideraría entonces? Inmundo. Es que en el final, en el juicio, ¿qué hace Dios? Los que pertenecen a Dios, ¿a dónde lleva? Al reino santo, al cielo santo. Pero los que están inmundos, lo que no pertenece a Dios, ¿a dónde? Al fuego, al infierno. ¿Infierno qué significa? El infierno en griego, Gehenna. ¿Qué significa Gehenna? Basurero, donde quema día y derecho con fuego. O sea, toda la basura donde quema se llama infierno. O sea, ante ojo de Dios. Si no llevamos la santidad, como Dios ve, como basura, inmundo, ya no sirve. ¿Algunos de ustedes les gusta guardar la basura que huele feo en su cuarto, quiere guardar? Luego ¿qué quiere hacer? Desde más lejos, ¿sí o no? ¿Por qué nosotros dejamos el basurero afuera? Porque no quiero la basura adentro, ¿sí o no? Así es. Es que en fin del mundo lo que Dios hace, lo que pertenece a Dios, o sea, los que son santos, es para llevar a su santidad. De esa manera Dios crea al hombre espiritual, porque Dios nos entregó el espíritu para que sea santo como Él. Amén. Y luego que no sean santos, ¿a dónde? Al infierno, al basurero que quema por siempre, que va a echar. Ya, así que la santidad y también el arrepentimiento, ¿qué significaría? El arrepentimiento que Dios busca, no solamente busca la perfección moral, ética, sino es como hijo pródigo que regresa a su padre. ¿Recuerda la historia hijo pródigo? Un padre tenía 2 hijos y el menor, ¿qué pidió al padre?
ya no quiero estar contigo, dame toda la herencia, la mitad de tu posesión. Recibió la herencia, se fue lejos del papá porque no quería estar con el papá. Y malgastó con las mujeres, ¿sí o no? Prontamente se perdió todo, entonces ya era como mendigo. En aquel momento, ¿qué hace? Arrepiente todo lo que ha hecho a su padre. Pensaba él, podía vivir sin padre. Pensaba él, sin amor del padre, que podía hacer lo que quiera. Pero al fin llegó la destrucción. Eso refleja ¿de quién? De la humanidad, de nosotros. Hemos sido creados para que estemos debajo de su gobierno, de su casa, llena de vida, llena de bendición, llena de herencia. Pero el hombre mismo no quiso recibir esa herencia y apartó de Dios. ¿A qué cayó? A la inmundicia, a la muerte, a la destrucción. Pero cuando arrepintió, el hijo pródigo, ¿qué hizo? Regresó al Padre. Eso es el arrepentimiento. Eso es la santidad. Ya tú regresas por completo ¿a qué? A la casa de mi Padre. Amén. Así que cuando tú regresas a Dios, tiene que ser de Dios. Entonces, ¿en qué manera nosotros podemos regresar a Dios? ¿En qué manera nosotros podemos santificar? ¿En qué manera nosotros podemos pertenecer a Dios? Mismo 1 Pedro que nos da la respuesta. ¿Qué dice aquí? Miramos. Ya, 18, adelante, vamos a leer. Y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, que está hablando que éramos muertos en pecado, que éramos inmundos, ¿no? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Así que, ¿en qué manera nosotros seamos santificados? Por la sangre de Jesucristo, o sea, por la vida de Jesús. En Hebreo capítulo 9, que nosotros hemos sido santificados por Él, por la vida de Jesucristo también. El mismo capítulo habla todas las cosas que han sido santificadas, ¿con qué? Con la sangre. Por eso antes de venir Jesús, el pueblo israelí, cada momento cuando quería encontrar con Dios en el templo santo, ¿qué hacían? Mataban los animales, todos los instrumentos que había santificado a Dios, ¿qué hacían? Derramaban la sangre. Amén. Rociaba con la sangre porque la sangre limpiaba, santificaba todo lo que pertenece a Dios. Eso era la sombra. ¿En qué manera Dios nos iba a santificar a nosotros? Con la sangre de Jesucristo. Amén. Así que la sangre nos limpió. ¿Sí o no? ¿Todavía no están seguros? ¿La sangre nos limpió? Amén. Ya, con voz alta. Es que no están seguros. La sangre de Jesús me limpió del pecado. 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 Amén. Si no hubiera la sangre de Jesús, nuestro espíritu, ¿en qué estado se encontrará? ¿En qué estado? Sin la sangre. Muerto, corrupto, ¿sí o no? Inmundo ante ojos de Dios. ¿A dónde hubiera echado? Al infierno, al fuego. Amén. Así que la sangre preciosa que nos limpia de todo el pecado. Y luego dice que esto ha sido destinado a nosotros, para que todos nosotros, siendo santos, que seamos libres del pecado. Por eso, Apocalipsis 5:9, los santos, ¿quiénes son? Han sido limpiados por la sangre de Jesús. ¿Quiénes son santos? Que han sido limpiados por la sangre de Jesús. ¿Qué es la iglesia? La iglesia que levantó Jesús, edificó Jesús, que ha sido comprada por su sangre. O sea, los santos, la iglesia, ¿con qué fue hecho? Por la sangre de Jesucristo. O sea, sin la sangre no hay santidad. Y si no tenemos la santidad, nadie puede acercar a Dios santo.
Hebreos 12:4. Hebreos 14. 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Así que sin la santidad, ¿alguien puede ver a Dios? ¿Alguien puede entrar al cielo santo que Dios está preparando a nosotros? Nadie. Así que con la sangre que hemos sido santificados y solamente nosotros podemos entrar al cielo. Por eso todo el tiempo en la Biblia Dios está enfatizando, sé santos como yo. Sé santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie puede acudir a Dios. Así que todo el tiempo Dios nos dice que seamos santos. Amén. ¿Qué tenemos que ser? Seamos santos. Es que ser santo, llevar la vida sin alcohol, sin cigarrillo, sino con el gobierno de Jesús, primeramente con la sangre de Jesús. Amén. Hay otra razón que nosotros tenemos que ser santos. ¿Cuál sería? La otra razón de ser santo. Miramos Juan 14, 1-4, que no hay nadie puede ver a Dios sin santidad, ¿no? Por eso Dios nos hizo santo a través de la sangre, para que no seamos echados al fuego. Juan 14, 1-4, aquí nos da la razón. ¿Por qué tenemos que ser santos? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Amén. Aquí está el propósito de ser santificado, ser santo. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Sí o no? ¿Solamente recibir el perdón del pecado, limpio del pecado? Es llegar al reino de mi Padre, que es donde Jesús está preparando para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Muchos de nosotros también puedan dejar el camino. Él dijo, yo soy el camino. ¿Qué camino? Para llegar al reino eterno, para llegar a nuestro Dios santo. Cuando Dios hizo a nosotros al Espíritu con ese propósito. No solamente vivimos en esta tierra, sino llevarnos a dónde? Al reino eterno, donde está nuestro Dios santo. Amén. Para que cada uno de nosotros vivamos en su santidad. Así que no afanemos en este mundo para tener una vida próspera. Esa prosperidad, ¿cuánto duraría? ¿Sí o no? No afanemos por las cosas materiales. Esas cosas materiales, ¿cuánto nos daría las satisfacciones? ¿Sí o no? Todas las cosas de la tierra que nos puede dar la vida, o sea, la bendición, la vida, la bendición que Dios quiere dar es llevarnos al reino eterno. Por eso Jesús nos dio la promesa. ¿En qué manera? ¿Quién puede creer en el reino de los cielos? ¿Quién puede creer la casa de Jesús? La casa del Padre nuestro Dios, que nos prometió, cuando me voy, yo voy a preparar las moradas, cuando me regreso, voy a llevar al reino de los cielos. ¿Es fácil de creerlo? ¿Es fácil de creer? ¿Por qué los cristianos de hoy? Porque llevan la vida tibia, porque no tienen certeza que Jesús va a venir de nuevo para llevarnos a la casa de mi Padre, a la casa al reino del cielo. Amén. Entonces, ¿en qué manera Jesús confirmó la promesa que nos ha dado? Que Jesús va a venir de nuevo. Jesús va a llevar a donde Él esté. Él dijo, el mismo Juan 14, cuando me voy, yo rogaré al Padre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar otro consolador, para que el Espíritu Santo esté con nosotros para siempre. O sea, la promesa que está dando Jesús, cuando me voy a preparar las moradas que hay en la casa de mi Padre, ¿sí o no? Yo voy a regresar. Entonces, ¿cómo podemos confirmar esa promesa? Porque esa promesa es invisible. ¿Cómo podemos creer esa promesa espiritual? ¿Sí o no? A través del Espíritu Santo.
Porque antes de que Jesús fuera al cielo, ningún otro hombre que había recibido el don del Espíritu Santo. Jesús dio al mismo tiempo esa promesa. Si me voy, yo voy a agarrar al Padre. Y yo voy a enviar a otro consolador a vosotros, para que esté para siempre. Amén. Así que al momento recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué recibimos? La evidencia. ¿Qué recibimos? La evidencia de la promesa de Dios. Recibiendo al Espíritu Santo, vamos a dudar la promesa que Jesús nos entregó, que le está preparando nuestra morada, que nos va a llevar. Amén. Y no solamente esa evidencia, también Jesús cuando murió como nosotros, resucitando en 3 días, ¿a cuántos había manifestado? ¿Cuántos vieron a Jesús? Jesús había manifestado en diferentes lugares. Solamente cuando Jesús ascendía al cielo, ¿cuánto estaba presente? Más de 500 personas. ¿Sí o no? De esa manera también Dios confirma, Jesús nos confirma toda la promesa que llevar al reino eterno para que vivamos con Dios Santo es cierta. Amén. Con esa esperanza para estar en Dios cara a cara, nosotros tenemos que buscar la santidad. Amén. ¿Con qué fin? Para encontrar con Dios Santo, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Mira, cuando Jesús vino a este mundo, ¿sí o no? Jesús también vino como nosotros, en carne. Por ser hijo de Dios, Él había hecho maravilla. Cuando Jesús fue concebido en el vientre de María, hoy concibió, otro día ya había nacido. ¿Qué hizo? También pasó 9 meses, ¿sí o no? Como igual a nosotros. Para ser hombre pasa exactamente igual a nosotros, por tener la carne. Y Jesús, por ser hijo de Dios, en su vida pública, todo el tiempo estaba llenando de la vida de prosperidad. A donde vaya todo el mundo recibía con gozo. A donde venía todo el mundo recibía como rey, como Dios. En vez de recibir la honra y la gloria, ¿qué recibió? Mientras vivía en la carne. Burla, murmuraciones, críticas, blasfemia, hasta la muerte, ¿cierto? Con el deshonor. O sea, creen en Jesús, no evitar esas cosas. Muchos cuando vienen a la iglesia piensan que ya todo vamos a superar. A mi trabajo, mi familia, todo lo que está ya va a ser diferente. O sea, completamente vamos a sufrir, vamos a pasar todos los sufrimientos. Por tener la carne tenemos que vivir, tenemos que pasar la vida, la muerte, sufrimiento, afanes, dolores, problemas. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces en nuestra vida pasan cosas inesperadas? Como está pasando con Maya ahora, también con Nino, con muchos de ustedes. ¿Sí o no? Nos gustaría todo el tiempo viviéramos en prosperidad. Todo el tiempo que aleluya, que pasa todas las cosas buenas. ¿Sí o no? Pero Dios no nos ha superado de ese dolor de la carne. Jesús dijo, siempre va a haber afán. Va a encontrar aflicciones en este mundo. Mientras tenemos la carne. Mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, también pasó mismo proceso. Pero la diferencia es que a través de Jesús, ¿qué vimos? Antes de que Jesús fuera el hombre, ¿quién es? El Hijo de Dios, que el verbo hecho en carne. Y después de la muerte, ¿qué pasó? Resucitando, que se sentó en el trono del Padre. Ahí está nuestra esperanza. ¿Me está entendiendo? Ahí está nuestra esperanza. No superar todos los sufrimientos de la carne que vamos a enfrentar en esta tierra, sino de dónde venimos nosotros. Como Jesús vino del Padre, ya nosotros sabemos de dónde venimos. ¿De dónde venimos nosotros? Del vientre de mi madre, ¿cierto? ¿De dónde venimos? De Dios, ¿sí o no? De Dios que nos hizo espíritu, ¿sí o no? Y cuando morimos, ¿a dónde vamos? Al cielo eterno, cuando estamos santificados. Amén. Así que nuestra vida espiritual ahí está. No por superar, no vivir como en prosperidad, en toda la comodidad en la carne, sino conociendo de dónde venimos, a dónde vamos. Como Jesús mismo dijo,
Yo sé de dónde yo vengo y a dónde me voy. Amén. Es nuestra vida de la fe. Esta es la verdad, que conocemos a Jesús como el Hijo del Hombre, también mismo Dios, que del Padre ha venido y se fue sentado en el trono del Padre, quien está gobernando sobre todas las cosas. Amén. De esa manera también nosotros conocemos nuestra vida, nuestro sentido de la vida. Antes de conocer de Cristo, ¿hemos sabido de dónde venimos, a dónde vamos? Ninguno de nosotros. Por lo que yo no sabía ese significado, ese sentido de la vida, ¿cuántas veces yo quería morir? Había sido deprimida porque yo no sabía el sentido de la vida, de dónde he venido, a dónde me voy, y todo el mundo está muriendo. Pero la Biblia, Dios nos enseña que de dónde venimos, a dónde nos vamos. Amén. Así que, conociendo ese sentido de la vida que Jesús nos reveló, tenemos que vivir en santidad. Amén. ¿En qué tenemos que vivir? En santidad. ¿Qué significa? Vivir bajo el gobierno, dominio de Dios, recibiendo todas las revelaciones, toda la palabra que nos enseña el Señor. Amén.